muy buenos días a todos. Bien, el día de ayer estuvimos trabajando con un video que nos ilustró las lecciones 2.1 y 2.2. Entonces, ahora brevemente voy a resolver algunos ejercicios y a explicar la lección que corresponde a este día, que prácticamente ya está como iniciada en su desarrollo, ¿verdad? El día de la lección 2.1 vamos a retomar esta parte donde nos explica en el comprende que cuando dos cantidades A y B cumplen con que al multiplicarse A por 2 o por 3, y para eso voy a retomar el ejemplo que se mostraba en el libro, ¿no? En el libro había una tabla, sí, que llevaba dos casillas. Y en esas dos casillas, en una se dibujaba o se escribía más bien los litros de agua y en la otra el tiempo que transcurría en pasar esa cantidad de agua. Entonces, para ello hablaban de un niño que se llama Antonio, si más no me recuerdo. Y ese niño Antonio llenaba el recipiente anotando en la tabla los valores que contenía en cada minuto que pasaba. Entonces, en este lugar de acá estaba el tiempo y en este lugar estaba la altura que alcanzaba el agua dentro del barril. Y decía que pasaba 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y así sucesivamente, ¿verdad? Si pasaba más tiempo, el agua iba a seguir incrementando. Entonces, la tabla venía llena y decía que cuando había pasado 1 minuto, habían 5. Cuando había pasado 2 minutos, habían 10, luego 15 y aquí 20. Entonces, nos enseñaron en ese contenido que este valor 1, por ejemplo, podría haber representado a la letra A y este otro valor 5 a la letra B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si A se duplicaba, es decir, A se multiplicaba por 2, entonces también B se iba a multiplicar por 2. Entonces, para el caso, si A era 1, veamos si A es 1, y eso lo explicaban ahí, entonces, entonces el valor iba a ser 2. ¿Qué pasó con él? Se duplicó. Entonces, por consiguiente, también al 5, que era el número que acompañaba a la letra A, se tenía que duplicar. Y si él se duplicaba, es decir, se multiplicaba por 2, ¿qué iba a pasar? Se iba a convertir en 10. Entonces, si esto se cumplía en la tabla, indicaba que esas dos cantidades eran directamente proporcionales. Y esto lo vemos acá, está escrito, ¿no? Proporcionalidad directa. Y esas cantidades son directamente proporcionales. Pero que tiene que cumplir para que eso sea verdad. Tiene que cumplir que si un valor se duplica, el otro también. Si un valor se triplica, el otro también. Y por eso luego lo multiplicaban acá, ¿no? Multiplicaban este y se comprobaba que los dos valores se triplicaban. Y luego lo comprobaban en este otro caso también, diciendo que estos valores se cuadriplicaban. ¿Cómo sabemos que se cuadruplicó? Pues lo sabemos porque vamos a multiplicar A por 4. ¿Quién es A en ese caso? Sigue siendo 1 por 4 y lo multiplicamos es 4. ¿Y qué pasa con B? ¿Quién es B? B es 5. Y si 5 lo multiplico por 4, entonces eso me da 20. Y si esto se cumple, quiere decir entonces que eso sí es una proporcionalidad directa. Ahora, explicado eso en la lección 2.1, en la lección 2.2 aparecían estos ejercicios. Voy a poner por acá 2.2 porque no le puse encabezado a esto, ¿no? Y dice que la tabla muestra esa relación entre cantidad de papayas y el precio. Entonces nos dice, ya, nos está afirmando, estas cantidades son directamente proporcionales. Entonces completa los valores que hacen falta. Veamos para el caso primero. Si yo multiplico 1 por 2, se convierte en 2. Entonces, si multiplico 2 por 2, se va a convertir en 4.
¿ya? Ahora, si yo multiplico 1 por 3, me da 3. Entonces, el 2 tengo ahora que multiplicarlo por 3 y 2 por 3 es 6. Veamos, 2 por 3 es igual a 6. Y de ahí obtengo ese valor. Veamos el siguiente. 1 lo multipliqué por 4. Entonces, el 2 también debo de multiplicarlo por 4. Y me da 8. Entonces, el valor que yo coloco acá es el 8. Y lo último, el 1 yo me lo multiplico por 5, entonces el 2 también voy a multiplicarlo por 5. Y eso me va a dar 10. Y con ese valor yo completo la tabla. Ahora, dice en el segundo caso, un automóvil recorre una carretera a una rapidez de 40 kilómetros por hora. Es decir, en una hora ese vehículo recorre 40 kilómetros. Entonces nos pide completar la tabla. El primer valor que voy a colocar aquí es 40. ¿Por qué? Porque me dice que en una hora ha recorrido 40 kilómetros. Luego, este se duplicó. Vean aquí, yo lo multiplico por 2 y se duplicó. Entonces, este también se tiene que duplicar si la cantidad es directamente proporcional. Entonces, voy a sacar el valor. ¿Cómo? Multiplicando 40 por 2. Y eso me va a dar 80. Entonces, el valor que yo coloco acá es el 80. Y así sucesivamente. Acá, para el siguiente valor, el 1 se triplicó. Entonces también aquí 40 se va a triplicar y eso me va a dar 120. Y el valor que yo voy a escribir aquí es 120. Así voy a completar toda la tabla, ¿sí? Con ese mismo procedimiento. Ahora me pregunta cuántos kilómetros habrá recorrido al transcurrir 6 horas. Y es lo mismo, ¿no? Es en una hora el 1 se va a sextuplicar, entonces 1 va a valer 6, ¿ya? Y serán las 6 horas. Pero ¿qué va a pasar con el 40? También se va a sextuplicar. Entonces quiere decir que el resultado de esta multiplicación nos va a dar los kilómetros que habrá recorrido, que en este caso serán 240 kilómetros. Y respondemos a esta pregunta diciendo serán o habrá recorrido 240 kilómetros, ¿ya? Y hay que completar la tabla también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Eso lo sabemos realizando lo que son las propiedades de la proporcionalidad directa. Entonces, en esas propiedades también nos explicaba que podemos determinarlo a través de multiplicación o a través de división. Voy a regresarme por acá porque eso es lo que acabamos de hacer, ¿no? Duplicar y triplicar. Ahora, en este otro caso, perdón, no había resuelto esos, me faltaban esos. En este otro caso, en la lección 2.2, nos dice que la propiedad directa de la propiedad de la proporcionalidad directa consiste, y eso lo explicaban también en la lección, que al dividir el valor este que está aquí abajo entre el valor que está arriba, el residuo siempre nos va a dar el mismo. Para el caso, aquí lo está explicando, 5 entre 1 es igual a 5, 10 entre 2 es igual a 5, 15 entre 3 es igual a 5, 20 entre 4 es igual a 5 y así sucesivamente. Entonces, si ese resultado nos da 5 siempre, en este caso específicamente, ¿verdad? De este ejercicio, quiere decir que siempre se aumentan 5 centímetros. Y era lo que explicaba en el video cuando decía 5 más 5 es 10, ¿ya? Y luego nos decía 10 más 5 es 15, 15 más 5 es 20, 20 más 5 es 25, 25 más 5 es 30 y así sucesivamente. Entonces a eso se le conoce proporcionalidad directa. Pero vean que la condición es, primero hay unas condiciones. La primera es que los valores de arriba, si este se duplica, el otro también, 5 por 2 es 10. La otra condición es que al dividir este número entre el de arriba, nos va a dar el mismo cociente en todos los casos. ¿Sí? Y luego la última es que al sumar estos dos valores nos va a dar el valor que continúa.
Creo que haría falta que escribiera por acá, pero se me olvidó poner esta imagen en la presentación. Bien, entonces veamos, para resolver estos casos, lo voy a capturar y lo resolvemos en breve. Estas no las estoy explicando tan detenidamente porque iban incluidas en el video de ayer, ¿verdad? Entonces, por eso no estoy ahondando mucho. No es que esta lección la está explicando la carrera. Bien, entonces veamos, estaban esos ejercicios en esa lección, en la 2.2. Y nos pedía, por ejemplo, para el siguiente caso, dice, la siguiente tabla muestra la longitud y el peso de un tipo de alambre. Entonces nos pide, en el primer caso, literal A, el cociente del peso entre la longitud. Nos dice acá, encuentre el cociente del peso entre la longitud. ¿Qué quiere decir? A partir de ahí, fíjense bien, vamos a determinar que lo que nos está pidiendo es dividir el peso entre la longitud. Para el caso primero sería 7 entre 1 y eso nos va a dar 7, ¿no? Luego, el siguiente caso es 14 entre 2 y también nos da 7. Luego, el siguiente caso es 21 entre 3 y eso también es 7. 28 entre 4 y eso también es 7. Y como pueden ver, casi todos los valores de la tabla, de hecho todos nos van a dar 7. Entre 5 es igual a 7 y luego 42 entre 6 es igual a 7. Entonces nos pregunta, ¿cuál es el peso por metro de este tipo de alambre? El peso viene dado por esto. Uy, aquí no puse 7. El peso viene dado por 7. ¿Por qué? Porque el peso es por metro. Es decir, un metro pesa 7 gramos. Si ya tengo, por ejemplo, 2 gramos, entonces va a pesar 14. Si tengo 3 metros de alambre, va a pesar 21. Si tengo 4 metros, 28. Pero como no me está preguntando cuánto pesa en cada caso, sino que me está preguntando el peso por metro de este tipo de alambre. Entonces, el peso es la cantidad que hemos encontrado que nos ha dado constante, que en este caso es 7 gramos. Ya, entonces de esa forma ustedes lo completan. Ahora veamos la siguiente tabla. Dice, en la siguiente tabla muestra el área en hectáreas sembrada de maíz y el peso cosechado. Fíjese bien que en lo que estamos leyendo en el ejercicio, ahí nos dice qué es lo que vamos a desarrollar. Ya, entonces dice, para el primer caso encuentra el cociente entre el peso y el área. Fíjense bien, peso y área. No dice entre área y peso, sino que entre peso y área. Y el peso en el primer caso es 3 entre 1. Y eso da 3. Luego, para el siguiente caso es 6 entre 2 y eso da 3. En el otro caso es 9 entre 3 y eso da 3. El otro es 12 entre 4 y eso da 3. Y si ustedes ven los últimos dos valores, también van a dar lo mismo. Entonces nos pide, ¿cuál es el peso del maíz cosechado por hectárea? Vean, si es una hectárea, pesa 3. Si son 2, pesa 6. Entonces, el peso por hectárea es de 3 toneladas. ¿Ya? Y eso lo hemos obtenido de sacar el cociente. Bien, espero que con esto puedan resolver las lecciones 2.2 y ahora vamos a pasar a la lección, a la lección de este día que es la 2.3. Para la lección 2.3 encontramos un ejercicio que nos pide identificar
si esas cantidades son realmente directamente proporcionales. Entonces nos presenta dos casos diferentes. Uno que es el caso A y el otro que es el caso B. Entonces a cada uno vamos a realizarle su respectivo análisis. Para eso voy a hacer aquí esta división y voy a trabajar primero con un color y luego con otro. Bien, ¿cuáles son las condiciones que debe de cumplir para poder saber si es directamente proporcional? La primera condición, si este se duplicó, este también se debe duplicar. ¿Ya es cierto? Sí, porque 3 por 2 es igual a 6 y 1 por 2 es igual a 2. ¿Ya? Ahora veamos si se triplicó, también se debe de haber triplicado. 3 por 3 es igual a 9 y 1 por 3 es igual a 3. Si se cuadruplicó, se tiene que cuadriplicar el otro. 3 por 4 es igual a 12 y 1 por 4 es igual a 4. Entonces cumple con la primera condición. Ahora veamos, la segunda condición es que el cociente entre esta cantidad y esta otra sea el mismo resultado. Veamos si es cierto. 3 entre 1 es igual a 3. 6 entre 2 es igual a 3. 9 entre 3 es igual a 3. 12 entre 4 es igual a 3. Y como pueden ver, casi todos los valores nos han dado lo mismo. Generalmente se debe de hacer la prueba con todos los valores, porque puede ser que al menos un valor en la tabla no sea constante. Y si eso es así, pues entonces ya no cumple con la regla. Pero deben de ser todos los valores y yo lo estoy haciendo solo con estos para hacer el proceso más corto. Bien, entonces en este caso sí es directamente proporcional. Ahora, probemos con el siguiente caso, que es el literal B. La primera condición, recuerden, si este se duplicó, el otro también. Pero veamos, 1 por 2 sí nos da 2, pero 8 por 7 no nos da su duplicación. Perdón, 8 por 2 nos debería de dar 16 y este valor no corresponde a este lugar. Y eso lo vamos a encontrar. Bueno, aquí está lo que acabo de explicar, ¿no? Para el caso del primero. Aquí está. Cuando nosotros multiplicamos 8 por 2 nos debería dar 16 y quedar el 16 aquí. Pero no está, sino que está un 7, lo cual quiere decir que no cumple con la primera condición. Si encontramos un solo valor que no cumple con esa condición, entonces pasamos a evaluar la otra condición. La otra condición nos dice que el resultado de dividir 8 entre 1, en este caso es 8. Ups, estoy escribiendo donde no es, permítanme. Aquí. Que el resultado de dividir 8 entre 1 debe de ser, en este caso es 8, pero debe de ser igual al resultado de dividir 7 entre 2. Ya, entonces ahora divido 7 entre 2, pero 7 entre 2 no es 8, sino que es 3.5. Entonces, este resultado es diferente de este. Y como es diferente, ya no cumple con la condición de proporcionalidad, porque aunque solo un valor sea diferente, ya no cumple. Ahora, si ustedes pueden observar en la tabla, han resuelto todos los casos y en todos los casos nos dieron valores diferentes, con mucha más razón. Entonces, en esta tabla no existe proporcionalidad directa. Ya, entonces pasemos al comprende. ¿Qué nos dice? Nos dice, para identificar si dos magnitudes son directamente proporcionales, se puede verificar una de las siguientes condiciones.
En la primera dice cuando una de ellas se multiplica por 2, por 3, por 4, también la otra, tal cual lo demostramos anteriormente. Y luego dice el cociente entre las dos cantidades siempre resulta un mismo número, si son directamente proporcionales, pero si no son, no resulta eso. Bien, espero que con esto puedan trabajar los ejercicios de las lecciones 2.2 y 2.3. Así, el día de mañana trabajamos con la lección 2.4. Si alguien tiene dudas, por favor, me escribe y yo resuelvo mañana algún ejercicio con el que tengan duda. Que tengan un buen día.